Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos los que están conectados a este santo servicio. Yo le doy gracias al Señor por esta hermosa bendición para mi vida de poder estar, ¿cierto?, conectada a través de este medio para entregar el consejo de su palabra. Para mí es motivo de gozo, es motivo de bendición, es motivo de agradecimiento, porque es una honra el poder predicar, es una honra el poder, ¿cierto?, hablar de la palabra del Señor. Que Dios nos inspire, porque Dios es el que coloca, ¿cierto?, en nuestros corazones la palabra que Él quiere entregar a la vida de sus hijos. Y yo me siento una mujer agradecida y con gozo de parte del Señor. Así que mis queridos hermanos, esperando que su vida esté preparada, que su corazón se esté preparando, que su mente esté preparada para recibir el consejo de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Así que los voy a invitar, ya que abra su Biblia, el medio de comunicación que usted tenga, ya, para que usted busque la palabra del Señor, ya, que está ubicada en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Amén. Vamos a leer lo que Dios quiere decirles en esta noche, porque usted sabe que primeramente Dios habla al predicador, entrega la palabra al predicador, para después el predicador entregarla a los demás hermanos. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque se ha leído una porción de su palabra, Dios mío. Le honramos, le glorificamos, Señor Santo. Dios mío, para que usted esté preparando cada vida, cada corazón, Señor, en esta hora, porque sabemos que el alimento de su palabra es tan importante para nuestras vidas. Su voz es importante, Señor. Es la que, Dios mío, guía nuestros pasos. Es la que nos consuela, Señor. Es la que transforma, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Le honramos, Señor, en esta noche. Se lo agradezco, Dios mío, también en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honramos al Señor. Glorificamos el nombre del Señor en esta noche. Amén, mis amados hermanos. Bien. Vamos a conocer un poquito, ¿cierto?, de este libro de Filipenses, donde está ubicada esta porción de la palabra del Señor. Esta carta, porque esta es una carta escrita, ¿ya? ¿Quién es el autor de esta carta? El apóstol Pablo, ¿ya? Esta carta fue escrita por él, dirigida, ¿ya?, a la iglesia de los Filipos, ¿ya? Estaba dirigida a esta iglesia. ¿Quién era el autor? ¿Quién era el fundador de esta iglesia? Pablo. Pablo fundó esta iglesia en Europa. En el segundo viaje que tuvo Pablo como misionero, ¿cierto? En el segundo viaje que él tuvo, él fundó esta iglesia, la primera iglesia que estaba, ¿cierto?, en Europa, la primera iglesia, ¿ya? Esta iglesia era una iglesia que Pablo amaba mucho y se preocupaba por los hermanos de esta iglesia. Se preocupaba por estos hermanos filipenses, se preocupaba por ellos y lo amaba también. Esta carta que Pablo escribió, la escribió en Roma. Usted dirá, ¿y dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Pablo estaba encarcelado. En ese lugar, Pablo escribió esta carta dirigida, ¿cierto?, a los filipenses, dirigida a esta iglesia, ¿ya? Donde esta carta, ¿ya?, tiene 4 capítulos. Tiene 4 capítulos, no es larga, tiene 4 capítulos. El primer capítulo de esta carta, ¿ya?, habla de modo personal, habla de Pablo, de su oración, de lo que es Dios, de lo que es Cristo en su vida, ¿ya? El segundo capítulo de esta carta enseña la humildad, ¿ya? Eso es lo que enseña
el segundo capítulo. El tercer capítulo habla de la verdadera justicia. Y el cuarto capítulo, que es el último, ya contiene los agradecimientos de Pablo. Agradecimientos de Pablo hacia la iglesia. Porque esta iglesia, mis amados hermanos, era una iglesia que amaba mucho a Pablo, ¿ya? Pero esta iglesia estaba pasando momentos difíciles. Estaba pasando momentos difíciles esta iglesia, momentos complicados, en el cual, cierto, Pablo se preocupó y él, cierto, escribió esta carta, dando ánimo. Por eso él decía en esta carta, decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren cómo Pablo estaba dando ánimo, ¿cierto?, a esta iglesia que fue fundada por él. Una iglesia en la cual también amaba a Pablo y se preocupaba por Pablo. Ellos hacían ofrenda, reunían dinero para ayudar a Pablo en los gastos que él tuviera. Imagínense el cariño que esta iglesia le tenía a Pablo, que se preocupaban ellos, cierto, de reunir dinero para ayudarlo a él, para ayudar a aquel cierto apóstol, que era Pablo. Imagínense el cariño de esta iglesia. Así que Pablo le estaba dando ánimo, porque estaban pasando momentos difíciles. Y Pablo, uno dirá, y usted se preguntará, pero Pablo estaba en la cárcel. Una persona que está en la cárcel está pasando momentos difíciles, está pasando momentos complicados, está pasando momentos tristes, ¿cierto? Momentos de tristeza, de dificultad, en aquel lugar, un lugar que es la cárcel, un lugar frío, un lugar, ¿cierto?, que no es agradable, ya que se ve la tristeza de las personas. Ahí estaba Pablo, pero Pablo escribió una carta. Escribió esta carta para dar ánimo. Imagínense, Pablo, pasando este momento difícil, encarcelado, dando ánimo a la iglesia de los filipenses. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo hacía Pablo para entregar ese ánimo y decir, regocijaos? Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Gócese en el Señor. ¿Quién da el gozo? ¿Quién da ese gozo? ¿Quién da esa alegría? ¿Quién da esa paz? Para que Pablo escribiera eso, para que Pablo transmitiera eso a la iglesia, es porque Pablo tenía ese gozo, tenía esa tranquilidad en medio de la dificultad, en medio del problema, encarcelado. Ahí estaba Pablo con esa tranquilidad, con ese gozo sobrenatural que solamente Dios puede dar. Miren qué maravilloso es Dios, qué maravilloso fue con Pablo, dándole ese gozo que él necesitaba en el momento difícil. ¿Qué es lo que es el gozo? Sabemos que el gozo es el fruto, ¿cierto?, del Espíritu. El gozo del creyente, mis hermanos, ¿ya? El gozo del creyente es un fruto del Espíritu, como le decía, sobrenatural. ¿Que proviene de quién? Solamente de Dios, ¿ya? Con la ayuda de Dios podemos tener gozo en nuestra vida, aunque todo marche mal. Así como Pablo. Pablo no estaba marchando bien su vida, ¿cierto? Pero tenía ese gozo sobrenatural que lo daba el Señor. Y él preocupado por la iglesia para transmitir, para dar ánimo en los momentos difíciles también que estaba pasando la iglesia. Y este es un consejo, mis amados hermanos, para nosotros también. Ese mismo Dios que le daba ese gozo a Pablo, que le daba esa tranquilidad, esa paz a Pablo, es el mismo Dios que servimos nosotros. ¿Cómo no honrar al Señor? ¿Cómo no sentirnos agradecidos? ¿Cómo no sentirnos afortunados de ser hijos del Señor? De ser usted afortunado de ser hijo del Señor. Si usted busca el rostro de Dios, como lo buscó Pablo, si usted es fiel a Dios, como lo era Pablo, si usted pone en primer lugar en su vida a Dios, como Pablo colocó a Dios primero en su vida, téngalo por seguro que usted va a tener la paz, va a tener el gozo en este momento que usted está viviendo.
Usted está viviendo ahora un momento difícil en su vida. Yo no lo sé. El hermano no lo sabe. Pero sí Dios lo sabe. Dios sabe la tristeza que usted pueda estar pasando, que el problema que usted pueda estar pasando. ¿Ah? Dios conoce su corazón, conoce su mente. Dios conoce el corazón de sus hijos, lo que está pasando. Si usted es fiel a Dios, si usted busca el rostro de Dios, si usted es obediente a Dios, si usted coloca en primer lugar en su vida a Dios, téngalo por seguro que Dios también estará pendiente para ayudarlo, para darle paz, para darle gozo. Así como se lo dio a Pablo en el momento difícil, también Dios se lo puede dar a usted. ¿Ah? Ese momento difícil, Dios le da el gozo. ¿Cuántas veces yo no he escuchado de queridos hermanos de la iglesia cuando están en el púlpito y cuentan el momento difícil que están viviendo y verlo, que a pesar de lo que la tristeza, el problema que están viviendo, se sienten gozosos ante la presencia del Señor. Se sienten alegres porque están en la casa del Señor, que pueden alabar y bendecir el nombre de Dios a pesar del problema. ¿Por qué? Porque Dios da la paz, porque Dios da el gozo. Cuando las personas se rebelan contra Dios, mis hermanos, cuando las personas se rebelan contra Dios, ¿ya? Y le desobedecen, el resultado, miren el resultado de las personas, ¿cierto?, que se rebelan contra Dios, que son desobedientes ante Dios, que ponen otras cosas antes que Dios. Miren lo que sucede. ¿Qué resultado tienen aquellas personas que se olvidan de Dios, que ponen otras cosas primero que Dios? El resultado es debilidad espiritual, ¿ya? Y pérdida del gozo. Miren lo que sucede cuando uno se aparta de Dios, cuando uno es indiferente a Dios, cuando uno es desobediente, cuando se rebelan contra Dios. ¿Qué sucede? El resultado de aquella persona que es indiferente y desobediente, ¿ya? El resultado de aquella persona es la debilidad espiritual, ¿ya? Y la pérdida del gozo. Miren que el resultado de aquellas personas, ¿cierto?, que son indiferentes a Dios. ¿Qué lleva a la persona a ser indiferente a Dios? ¿Por qué las personas muchas veces son indiferentes a Dios? ¿Por qué son desobedientes a la palabra de Dios? ¿Por qué ponen otras cosas antes que Dios? Porque aquellas personas, cuando se sienten bendecidas, porque están bien económicamente, se olvidan de Dios. Cuando están pasando momentos difíciles en su vida, se olvidan de Dios. O, ¿cierto? Las malas juntas también, las malas amistades también hacen apartar a la persona de Dios. Pero cuando la persona está firme, cuando uno mira al Señor por sobre todas las cosas, en tiempo difícil, en tiempo de abundancia, en todo tiempo, cuando uno mira al Señor por sobre todas las cosas, Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para que sigamos adelante, Dios está ahí para bendecir nuestra vida y también para darnos de su gozo. Miren qué importante cuando uno ama y es fiel a Dios. Si uno es fiel a Dios, Dios también es fiel con nosotros. Pero cuando el hombre o la mujer es indiferente a Dios y pone otras cosas antes que Dios, o son desobedientes a la palabra de Dios, o cuando se rebelan contra Dios, pierden ese gozo, pierden lo espiritual, pierden las maravillas y las bendiciones del Señor. Mis hermanos, qué mejor estar tomados de la mano del Señor. Qué mejor que nuestra mirada esté puesta en lo blanco, en la dirección, en la luz, que en nuestro Dios, que Él guía nuestros pasos. Qué mejor que nuestra vida, el Señor sea lo primero. Que en los tiempos
de abundancia, que en los tiempos de escasez seamos fieles al Señor. ¿Qué mejor tener la fidelidad, el amor, la protección y el gozo del Señor? El mundo, todo lo que el mundo ofrece es temporal, es momentáneo. Son alegrías pasajeras, porque después vuelve la tristeza. Pero lo que Dios da a la vida del hombre, que es el gozo, que es la paz, es sobrenatural, que solamente Él puede dar, que no es momentáneo como el mundo lo da. Lo del Señor siempre va a estar en la vida de sus hijos, siempre va a estar el amor, el gozo, la paz, la protección y la fidelidad de Dios en los hijos que aman al Padre, a nuestro Creador. Así como Pablo en esos momentos difíciles, él estaba preocupado de esta iglesia, animándola, porque él tenía el gozo de Dios, porque la presencia del Señor estaba con Pablo. Así también, que la presencia de Dios sea con nosotros. Así como Pablo amó a Dios, así también nosotros tenemos que amar a nuestro Creador, a ese mismo Dios. Así que mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Yo le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra que Dios nos ha entregado, que la coloquemos por obra, no solamente grabada en nuestro corazón. Dios quiere que la coloquemos en práctica, que la coloquemos por obra. Dios les bendiga, mis amados hermanos.